Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Por acá Juanma Valenzuela de F&F y hoy quiero invitarlos, hoy quiero decirles que es una noche de gala y estamos muy contentos de poder informarles a ustedes que se abre un nuevo espacio, un nuevo programa. ¿A partir de qué? A partir de un extraordinario blog de economía, de finanzas, de economía rockera, del lado B de la economía, de esa información que tú no vas a encontrar en ningún lado, ni tampoco en los medios tradicionales, muy lejos de estos PhD que le llaman nuestro amigo, que nosotros les vamos a comentar, a introducir, a presentar, y estamos orgullosos de tener este espacio potente. Está creciendo FF Live y les quiero comentar, además de este tremendo espacio, nos acompaña ¿quién? Gino Lorenzini, nuestro fundador, que está conectado hoy día desde Londres. ¿Cómo estás, Gino? Gusto de saludarte. Muy bien, Juanma. La verdad es que yo quiero contar esto desde dónde nació. Cuando en las vueltas de la vida, para que veamos cómo son, porque cuando parte Feliz y Forrado, el primer blog que escribe sobre F&F fue el blog de Adjaner, haciendo unas críticas y todo bien, todo con respeto. Y ahí yo descubro el blog de Adjaner y empiezo a leerlo. Venía la crisis, no sé, del 2012 en Europa, la anticipó como con un año, pero con todos los hechos. Entonces, cuando uno ve todas las crisis económicas, como alguien que realmente ha estado en el mercado, que fue un trader que manejaba muchos millones de dólares, que manejaba bien la información, pero que ponía las manos, te das cuenta que el nivel es muy superior a el PhD que dice tranquilito al diario, oye, no, yo creo que esta caída con el coronavirus va a rebotar muy rápido. No. Esas cosas no son así, los ciclos se repiten y en ese sentido para nosotros es un honor poder tener acá el blog de Adjaner, este live de Adjaner, para que toda la gente conozca su visión, que puede ser mucho más oscura, pero esa es la idea. Por algo este es un programa que va a las 11 de la noche para gente con mente abierta, que pueda escuchar cosas que quizás no nos guste escuchar, pero que estén todos los puntos de vista, y para eso le damos una gran bienvenida a Adjaner. ¿Cómo estás, Adjaner? ¿Me ven ahí? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Me ven? Todo bien. Sí. Oye, vaya look el que tenemos acá, tremendo. Ad hoc para el bicharraco, el COVID. Ad hoc, completamente. Oye, gracias por la introducción. Un gusto estar acá también. Y compartir un poco lo que escribo en el blog con los auditores. Saludos a los lectores también, que han sido muy fieles. Y un poco contarles el trayecto, como tú bien decías, Gino, es largo, pero el blog es diversión básicamente, pero también es el diario de vida de búsqueda de conocimiento. Búsqueda de conocimiento que nace porque las teorías económicas, cuando quieres invertir a nivel personal y también cuando inviertes por otras personas o supervisas inversiones de otras personas, no son muy predictivas en realidad. Y ese es el problema con la teoría económica moderna, que no predicen ni al quinto de las cuestiones. Entonces, es como, no, que el PIB va a crecer 3%. Bueno, no la apuntan nunca. Parece que la pega de los PhD es tratar de dar la explicación a por qué no la apuntaron, digamos. Ese es como los bloques de los canales de televisión. Oye, Adjaner, de hecho, a los PhD normalmente le dicen los historiadores porque explican muy bien el por qué se equivocaron, ¿eh? O sea, y no lo explican muy bien tampoco, si ese es el problema. Entonces, también es peor el escenario aún. Oye, claro, decir en el contexto para que se entienda la comunidad, para nosotros el blog de Adjaner, él es lectura obligada en la mañana. Nosotros antes de partir con el FF, el Desayúnate en F&F, nosotros leemos porque pesca todo lo que sale en los diarios nacionales y le da una mirada B. El lado B. Sí, para aprender un montón. Así que, finalmente, mira, respecto a la introducción. A ver. Como que yo quedé así, me hizo explotar la mente. Adjaner ha estado desde el día 1, el único que se fue en contra del bicho, pero así, dijo esta cuestión estadísticamente, y se tiró mala contra el bicho. Pero el primer dato que se tiró, que fue increíble, dijo, antes que se declarara la pandemia,
se tiró la información antes que saliera en Bloomberg, es por eso que es muy notable el blog de Adjanet. Se tiró que el Banco Mundial había hecho unos bonos contra pandemia, y que si es que se declaraba por la OMS pandemia por coronavirus, era así como súper claro, textual, y está en la fuente en el Banco Mundial, es cosa de buscarla. Si es que se activaba antes de junio, dejaban de pagar $500 millones el Banco Mundial. Y así ocurrió. Pero lo mejor es que esto se vio, no sé, lo publicó como en diciembre, no sé, güey, a principios de enero, una cuestión que dije, no, es que no puede ser. Y ahí estaba la información en el blog de Adjanet, y por eso es que uno se sorprende, y por eso es que realmente para nosotros es un honor poder contar con Adjanet, y cuentan un poco, Adjanet, dos cosas, yo creo. ¿Cómo has visto toda esta evolución del bicho, como tú le llamas? Y por otro lado, a la gente que sepa realmente cómo es, porque los ciclos se repiten, cómo es esto de la crisis del 29, porque yo creo que claro, ocurrió a menos de 100 años, pero no tenemos una noción de qué realmente es lo que podemos enfrentar económicamente. Claro. A ver, el COVID o el bicharraco, a ver, pueden haber teorías, a todos nos gustan las teorías conspirativas, pero finalmente es mi convicción de que es real, en el fondo es un virus real que afecta, que afecta a las personas, y obviamente tiene ciertos ratios de mortalidad. El punto es que partió mal esta cuestión con la proyección del Imperial College. No sé si se acuerdan de ese dato. El Imperial College es como el asesor del gobierno inglés, y por extensión del gobierno americano, y por extensión del mundo. Claro. Y el Imperial College lanzó un modelamiento en el que decía que básicamente se iban a morir, no sé, me acuerdo, 5 millones de personas en Estados Unidos, 1 millón de personas, 500.000 en Inglaterra, y así sucesivamente para todo el mundo. Obviamente con esos datos, más la cantidad de contagiados y el uso de los sistemas públicos, los gobiernos les tuvo indigestión a los gobiernos, obviamente, y se apuraron y empezaron a tomar medidas y pedir, digamos, consejos de cómo enfrentar esto para aplanar la curva, la típica. Y el Imperial College, junto con la Organización Mundial de la Salud, dieron la recomendación de shelter in place, ¿no? O sea, lockdown o cuarentena, en el fondo, claro, el distanciamiento social. ¿Okay? Es difícil criticar a los gobiernos en esa primera etapa, porque finalmente si te dan esos datos tan terribles, esas proyecciones tan terribles de instituciones tan prestigiosas, tú les vas a hacer caso en el fondo, y cuando te dicen, oye, con esto podemos evitar la masacre o las mortalidades, también le haces caso en el fondo. Sí. ¿Cuál es el tema? Hay dos temas que uno puede criticar. Primero, que los gobiernos encerraron a todo el mundo con un método, una metodología que nunca ha demostrado ser efectiva. O sea, incluso la Organización Mundial de Salud publicó el año pasado los resultados de experimentos, de experimentaciones con estas medidas que se llaman no farmacéuticas. O sea, los resultados eran muy bajos. O sea, la efectividad era muy baja. En todas las pandemias que probaron esto, los resultados eran muy bajos. No servían para nada, básicamente. Y eso es lo que tomó Suecia como resultado cuando dijeron, oye, no hay ninguna demostración científica de que estas cosas resulten. Entonces lo que vamos a hacer es tomar... Al final a la gente... No demostró nunca ser efectivo para pandemias que no tienen vacuna. Obviamente, si tienes vacuna, quieren encerrar a toda la gente para inmunizar a la mayor cantidad antes que se expanda, obvio. Claro. Si no tienes vacuna, encerrar a la gente, los suecos dijeron, no, esta cuestión no resulta, y vamos a dejar que corran, nos vamos a preocupar de los ancianos, de los grupos de riesgo que ya sabemos que existen, y vamos a adoptar las medidas que sabemos que resultan, que es el lavado de manos y las mascarillas en lugares clínicos, en público no sirven para nada, y hay muchos estudios que dicen que no sirven para nada. Hay otros que sí, bueno. Oye, Janet, parece que estas medidas, como tú bien decís, no son muy eficientes, pero sí son eficientes, vamos a decirlo fuerte y claro, para dejar la cagada en la economía, ¿no? Completamente, o sea, no
no habíamos vivido nunca nada como, ni en tiempos de guerra, en el fondo, que toda la gente está encerrada en la casa sin generar ninguna actividad económica. Es un desastre, una calamidad esta cuestión. Y las cifras, las velocidades de las cifras, de las caídas, donde se están midiendo, nosotros no tenemos datos todavía. Tenemos un poco marzo que afectó un tercio tal vez del mes, pero abril, cuando salga en junio, a principios de junio, ahí vamos a ver realmente el daño que ha hecho esta medida. En el fondo, el virus hay que tratarlo, en el fondo hay que enfrentarlo, pero no pueden encerrar a todo el mundo, no pueden encerrar a todo el mundo por las mortalidades que tiene, ya sabiendo en el fondo cuáles son los grupos de riesgo. No tiene sentido encerrar a todos, tienes que tratar las cosas más focalizadamente, como es obvio, tiene que ser más inteligente la cuestión. Oye, Alexis, disculpa que te interrumpa. Tú dices que dentro de la cifra de la masacre que nosotros estamos viendo, dentro de la cifra, no está considerado abrir lo que estamos viendo en la destrucción del empleo en Estados Unidos, de lo que dijo ahora la ministra del Trabajo, que podríamos llegar hasta un 18% de cesantía en Chile. Estados Unidos más en línea. Nosotros salen los datos de empleo una vez al mes y los datos de actividad industrial, que es el IMASEC, una vez al mes, un mes desfasado en el fondo. En Estados Unidos son más en línea y la masacre en el empleo, que es un proxy de toda la economía básicamente, es un desastre. La última medición fue, si mal no recuerdo, 14%. Que son 20 millones y algo de empleo, pero es porque hicieron unos conteos medio extraños, asumiendo que las personas que tenían indemnizaciones o programas de protección para el COVID no estaban desempleados, y eso no corresponde. Entonces, con esa salvedad llegaban al 19% de desempleo. En la Gran Depresión, el desempleo en Estados Unidos fue 25%. ¿Cuál es el tema? Que la Gran Depresión, para llegar a esos niveles de desempleo entre el peak y el bottom, entre la bajada, se demoraron 3 años. Estados Unidos logró eso en un mes. En un mes llegaron casi a los niveles de desempleo y la depresión. O sea, lo que pasó en 3 años, en 1929, hoy día pasó en ¿cuánto dijiste? En un mes, 6 semanas, en un mes. 6 semanas, que son los 30 millones de cesantes en Estados Unidos, que cuando te dan la cifra semanal, 30 millones en 6 semanas es una cuestión de que la gente dice, no, que esto no va a impactar, discúlpenme, multipliquen esos 30 millones de cesantes por sus familias, por los ingresos que cada uno genera, que pueden ser, no sé, un gringo ganar $50,000 mensuales en promedio, y es una bomba atómica contra la economía, y eso hay que decirlo como es, porque después hay también estudios que demuestran cuando hay desempleo crónico, gente que más esté de cesante más de 24 meses, termina en depresión y mucho en suicidio, y quizás, no sé, la consecuencia muera mucho más gente por suicidios, por duro que suene, que por el confinamiento para evitar el tema del COVID. Entonces al final puede ser peor el remedio que la enfermedad, y lo estamos viendo con cifras durísimas. O sea, sin duda va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque el daño a las fibras sociales, o sea, nos están haciendo, esto nos está haciendo, no es que los gobiernos lo hagan a propósito, supongo que no, pero este confinamiento nos está haciendo desconfiar de la interacción social. Eso es un desastre mayúsculo, eso daña todas las fibras que crean la sociedad, en el fondo, que crean la economía. Si no interactúas, no hay economía, básicamente. Entonces ese es un desastre que se está viendo, ¿no? En China, cuando abrieron la economía, nadie iba a los restaurantes ni a los malls porque tenían miedo de interactuar. O sea, ese es el nivel de daño que ha provocado esto. Oye, espérate, Janet, y lo que dicen entonces estos expertos en los medios tradicionales, que dicen, oye, así como nosotros tenemos una caída rápida, veloz, vamos a tener una recuperación, tranquilo, si va a pasar la pandemia y después la gente va a salir brutal a consumir. ¿Eso es así? Hay algo importante que hay que considerar. Las caídas rápidas y las vueltas rápidas son de las acciones, los mercados accionarios, ¿ok? Eso vuelve rápido. Cuando lo que cae en el fondo va por gravedad. Cuando lo que cae es por ejemplo, los bienes raíces que traen mucho dinero al presente.
Claro. La gente se endeuda a 30 años, por lo tanto, el dinero que traes al presente es mucho, se llama apalancamiento. Cuando tú te endeudas para comprar un activo, Claro. el apalancamiento de las casas o de las viviendas es muchísimo. Cuando eso colapsa en valor, eso te genera una crisis mucho mayor que la de las acciones, se demora mucho más en recuperar. ¿Okay? Ok. Ese es el nivel posterior a las acciones. Y cuando lo que colapsa, cuando lo que cae es la deuda de gobierno, es un desastre, es una crisis económica gigantesca que dura mucho tiempo. Y cuando la deuda que cae es la del imperio dominante, por ejemplo, el imperio romano, cuando cayó su deuda, o cuando cayó su moneda, en el fondo su economía, en el fondo, y se perdió la confianza en la moneda, porque se pierde la confianza en la deuda, la Edad Media. Eso pasa cuando el imperio dominante caga. Eso es lo que sucede. O ese es el riesgo, en el fondo. Ese es el nivel de desastre con el que nos podemos enfrentar, en el fondo. Las acciones se recuperan rápido. Las deudas no. La deuda de gobierno es un desastre gigantesco a nivel de país, y como te comentaba antes. Sí. Cuando es a nivel de imperio, Estados Unidos, si colapsa la deuda, estoy liquidado. Ha liquidado la economía mundial por mucho, mucho tiempo. Oye, entonces, no es cierto que la gente vaya a salir a comprar, porque finalmente lo que nosotros leíamos en tu blog, cuando tú decís, oye, si yo veo que se va a destruir el valor de lo que hoy día tú puedes comprar, que hoy día, vamos a poner un ejemplo simple, vale 100, pero si yo veo que de aquí a 4 o 6 meses más esa cuestión va a costar 40 o 20, aquí voy a comprar ahora, aunque me diga el crédito botado. Y súmale además que lo que estamos viendo, y ahí quiero que tú me des tu visión, los bancos hoy día están dejando una restricción brutal en el crédito. Las tasas están a 4 o 5. Entonces, se genera un contrasentido. ¿Cómo veis la realidad de aquí a 6 meses? A ver, es difícil explicarlo esto en términos emocionales, pero cuando tú tienes incertidumbre, ¿qué es lo que pasa en las depresiones? Cuando tú tienes incertidumbre de tus ingresos futuros, ¿qué es lo que hace uno? Para los gastos. No consumir. No consumo. O sea, paro y depende de qué tan incierto es ese futuro, esos futuros ingresos, dejo de consumir cosas cada vez más importantes. Hasta que llego finalmente a solo consumir comida y techo. ¿Okay? Mientras más incertidumbre hay en esos futuros ingresos, más cortan los consumos. En la Gran Depresión, fue tanta la incertidumbre que se generó por muchos factores que convergieron, que detonaron esta falta de confianza en el futuro, que la gente no consumía nada, lo metía bajo el colchón, sacaron su dinero del banco, primero en su poder, en el fondo, y segundo porque desconfiaban de la solvencia de los bancos, retiraron todo el dinero de los bancos, quebraron muchos bancos, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que pasó, como la gente no quiere gastar dinero y no tiene confianza en el futuro, la gente tiene que empezar a bajar los precios de las cosas. Y lo que sucede en esas crisis es que los activos que se compraron con deuda, y mucho en algunos casos. Claro. La gente tiene que pagar las deudas, los que invirtieron, porque los acreedores le empiezan a decir, oye, devuélveme las lucas. Chuta, ¿de dónde saco la plata? Vende tus activos, pues, viejo. Y empiezan las ventas de activos, pero como no hay dinero circulando y nadie quiere comprar, empiezan a bajar los precios. Tal es el nivel de bajada. El valor de esa industria. ¿Ah? Empieza a destruir el valor de esa industria. Llamémoslo a la inmobiliaria, ese es el tema, eso es lo complicado. Hay mucho... Pero todo, en general, cualquier activo, si lo que se valoriza mucho hoy es el dinero va a valer más mañana o va a comprar más cosas mañana de lo que va a comprar hoy día. Y en una depresión va a comprar mucho más. Porque nadie está dispuesto a gastar plata, el dinero vale mucho. Eso es lo que sucede. Cash is king. Cash is king. En una depresión y cash is king, pero gigante. Y en una depresión como la del 29, los activos se llegaron a depreciar tanto como el 90% en las propiedades en Estados Unidos, que es donde hay más datos. Y 90%. 90%. Eso fue la peor parte de la depresión, y ahí nacieron los hipotecarios a 30 años. Roosevelt ahí lanzó ese programa de 30 años para poder apoyar en el fondo la compra. Claro, después de esta crisis van a tirarlo a 100 años y heredaje. Oye, llevando un poco este tema de la crisis, yo quiero compartir ahí un par de datos. Tengo un par de amigos que están en el sector inmobiliario y que el 31 de marzo me decían, bueno, esta weá es un desastre, weón, puta,
el 80% de los arriendos llamando a todos los compadres diciendo no puedo pagar, no puedo pagar, no puedo pagar, no puedo pagar. Y el tema es que, y acá le voy a tirar un palo al Juanma, sorry Juanma, pero le tengo que tirar el palo. El ejemplo. Sí, pues es que para que la gente no lo haga, ¿cachai? Claro, está bien. Hace un año me decía, no, que me quiero comprar apalancado 10 departamentos y toda la cuestión. Y Juanma, no lo hagáis. Será otro Juanma. Claro, y no lo hagáis. Y cuánta gente se metió, no, que yo soy vivo, que tengo 4 departamentos, que tengo 10 departamentos, por sobre su capacidad de ingreso, y que jugaban el tema de la carta de ir a todos los bancos a la vez, o a todas las hipotecarias a la vez, y así apalancarse al máximo. Que ojo, yo digo, eso sirve, pero cuando ya los activos están bajos, ahí tú podés jugar al juego del apalancamiento comprando barato para que sea deuda buena. Pero si estáis comprando un departamento que es una caja de fósforo de, no sé, 30 metros cuadrados con suerte y estáis pagando 3.000 UF, eso está completamente irracional los precios y la gente se olvida de que, no sé, por el año 2005 me acuerdo perfectamente que habían departamentos en el centro que costaban 10 palos, departamentos de 50 metros cuadrados, y costaban esos precios, y hoy en día ese mismo departamento puede costar 60, 70 millones, y ahora que la gente no tiene ingresos para pagar los arriendos, empiezan a caer los dividendos, y si no, el banco te liquida en 3 meses, y si te liquida, el problema es que en Estados Unidos yo vengo, agarro mis llaves y le digo al banco, toma, no puedo pagar, perdí mi casa y chao. Pero en Chile la gente no cacha, no dimensiona que los bancos van a salir a liquidar tu casa, que si tenía una deuda de 80 millones y liquidaron tu departamento en 40 millones, le importa un bledo, y que te vaya a quedar con una deuda de 40 palos y sin tu casa. Y eso multiplicado por miles, si no ya millones de cesantes, porque ya pasamos 1.300.000 cesantes en Chile, según las últimas cifras que habían salido publicadas. Es una debacle que no dimensionamos que alguien que se compró un departamento de 100 palos, ese departamento quizás en 6 meses más valga 10 millones de pesos. Eso puede pasar. Va a quedar con una deuda de 90 a las tasas de interés de renegociación, que van a ser 4 o 5%, porque las tasas de interés ya subieron y no van a bajar nunca más. Pero ¿sabéis qué? Me permitió un comentario. Yo creo que la gente que está haciendo esto, a pesar de que nosotros hacemos estos live educativos y hacemos campaña y le decimos ahorra, y no obstante salen noticias que finalmente crece el gasto en entretenimiento en momentos en que tenéis que ahorrar, porque va a quedar la cagada, diciéndolo en buen chileno, es básicamente porque no han vivido aquello que Janer está explicando, que el tema de la crisis del 29, volver a la Edad Media en términos económicos. Es lo mismo que les pasó a los cabros cuando salieron el 18 de octubre, y aquí vamos a hablar sin tapujos, y dejaron la cagada, y finalmente se pusieron a destruir Santiago y un montón de cosas, y salieron los militares a la calle y no eran conscientes y no respetaban el toque de queda. Es porque no vivieron una dictadura, entonces no son conscientes. Te hago esa metáfora para el tema económico. Como no han vivido el hecho, ni siquiera hay algunos que no han vivido lo del 82, que es cuando hicieron el PEM y el POC, y cuando crearon este ingreso mínimo, y la gente ahí andaba a pilar las plazas pescando una pala, y miraban a uno mientras trabajaba para ir a cobrar, no sé, vamos a hacer la conversión para la plata, 90 lucas, para un hogar de 4 personas. ¿Cómo comís con 90 lucas? Entonces, eso es el 82. Y tú me decís que ya pasamos volando para el 29. Entonces, muchos economistas en esa crisis. Muchos economistas están diciendo que ya se saltaron el 2008 y 2009, obviamente eso ya es un juego de niños, y se saltaron el 82 y fueron directos al 29. Y compararnos con el 29 es un cagadazo, o sea, el nivel de desastre con el que nos están comparando. Si es así, vienen tiempos bien duros, bien complicados. La verdad que sí, es por lo que les comentaba antes. Se baja tanto la confianza en el futuro que nadie gasta nada. Todos guardan su dinero debajo del colchón. El gobierno no recibe ingresos, tienen que endeudarse. En algún momento, cuando tú dejas de producir bienes y servicios y el dinero está bajo el colchón y el gobierno empieza a tirarle más dinero a la cuestión, en algún momento el stock de dinero es tan grande contra la nada de producción que tiene, que viene la hiperinflación. Eso es lo que le pasó a los alemanes. Y en el 73 al gobierno de Allende.
ya nos vamos a meter en temas políticos, pero mejor nos metemos con Alemania, que es lo mismo. Básicamente lo que pasó es que con la crisis que tuvieron, que fue un gobierno revolucionario post revolución del 18 en Rusia, el gobierno alemán pasó lo mismo, la gente empezó a guardar dinero, empezó a ahorrar, empezó a no consumir nada, bajó la producción industrial, y el gobierno alemán empezó, el de Weimar, empezó a imprimir a 3 turnos, y se ve en la curva de inflación, se veía que al principio, a pesar de que estaban imprimiendo como locos dinero, no subía la inflación. Pero cuando la gente se dio cuenta de que estaba la crema, el dinero era papa caliente. Esa es la típica foto del alemán con terno que tiene una carreta llena de billetes, ese periodo de tiempo. Entonces, claro, es muy complicado lo que puede pasar si seguimos en esta trayectoria. O sea, hay que empezar a liberar la economía para que se empiecen a producir bienes y servicios. Tienen que producirse bienes y servicios, porque si solamente le inyectas dinero y no produces nada, va a terminar pasando que de repente le va a meter dinero a la economía y no va a tener nada que comprar, y eso hace subir los precios. O sea, va a tener una deflación de mierda ahora, y cuando la gente se dé cuenta, chuta, que tenemos plata pero no hay nada para comprar, inflación. O sea, es un desastre. Es como una tromba que primero nos va a llegar la deflación, que nadie va a querer consumir, y después podría llegar una hiperinflación. Chucha, el escenario complejo, güey. No sé si... pasó el 29 en Chile. En Chile tuviste una deflación gigantesca, y después... Pero es un poco diferente el escenario, porque en esa época estaba muy endeudado Chile en dólares, y probablemente, no hay mucha historia, pero probablemente se pusieron a imprimir como chinos para pagar las deudas internas, o como alemán de 23, y por eso se produjo la hiperinflación. Hoy día no estamos en una situación de deuda alta, estamos bien en ese sentido. Y por lo tanto, no sé, es difícil proyectar esas cosas porque estamos en una situación que no habíamos vivido nadie nunca, pero si jugamos por la deuda, no se ve en el escenario cercano que haya una hiperinflación. Pero la austeridad tampoco es muy buena. La austeridad es lo que mandó primeramente en la Gran Depresión las cosas al suelo. O sea, Roosevelt lo que hizo fue devaluar el dólar 40% y le confiscó el oro a todos. Y básicamente es lo opuesto de austeridad, en el fondo, de devaluar el dólar, porque se había valorizado como 50% del flujo de capitales de Europa hacia Estados Unidos. Básicamente lo que hizo fue anti-austeridad, pero bien orientado, bien específico. O sea, no puedes volcar dinero a tontas y a locas en esta situación. Pero lo más importante es que tienes que producir productos y servicios. Tienes que activar la economía. Si esto no se activa solamente con dinero, tienes que volver a producir en el fondo. Si no, estáis fritos. Si el dinero finalmente es el reflejo de tu capacidad productiva como país. Si imprimís dinero y no estáis produciendo nada, el dinero vale cero, para efectos prácticos. Eso Oye, chiquillos, la comunidad está pero full, están conectados, acompañándonos a esta hora porque este tema les interesa. Y hoy día salió un tema súper interesante, de hecho nos lo pregunta Cristóbal Ricardo Cuevas. ¿Cómo puede afectar la solicitud de Chile al FMI por los 24.000 millones de dólares que pidieron esta especie de crédito flexible? Ojo, porque ven que las reservas que tienen puede que no les alcance para inyectar la liquidez para empezar a mover la economía. Entonces empezaron al FMI, hicieron esta solicitud y desde el FMI le dijeron, oye, este crédito flexible vamos a pensar en dártelo. Entonces, pero para tenerlo ahí como medida precautoria. ¿Pero qué señal estamos dando con eso? Entiendo que fue el Banco Central, no el gobierno. Sí, el Banco Central, perdón, Banco Central se lo pidió al FMI. Banco Central. Eso es para tener liquidez en dólares. No afecta específicamente el ratio de deuda. Eso es lo que hizo la Fed, le abrió líneas de crédito que se llaman líneas swap entre bancos centrales, se lo abrió a sus aliados en el fondo, que no me acuerdo, en Inglaterra, obviamente Alemania, y la Fed le abrió a Europa básicamente y a Japón esas líneas de swap. Que en el fondo lo que hace es pasarle dólares por euro, por yen, lo que sea, en el fondo una tasa determinada. Y eso no pueden imprimir dólares, ni nosotros tampoco. Alguien nos tiene que pasar dólares, si no nos quedamos secos de dólares en una crisis. Eso es lo que hizo la Fed en la crisis repo en septiembre, por ejemplo, o de un poco después de eso.
fue una crisis que avisaba ya que venía un tema de deuda. Pero en general eso no es el gobierno de Chile, es el Banco Central. El Banco Central que no tiene acceso a la Fed directamente para una línea de dólares y por lo tanto el FMI hace esa función en el fondo. Pero eso quiere decir que se están quedando sin dólares, Alexis. Es precautoria. Yo entiendo que prevén que se pueden quedar sin dólares. Pongo un poco el punto a Janet, porque acá hay que entender, me acuerdo perfectamente cuando en Tuló, cuando el dólar estaba en 4.50 y en ese momento está Axel Kaiser diciendo no, que el dólar va a valer 100 pesos y todo, y empezaron todos los gerentes de finanzas de las grandes empresas chilenas a endeudarse en dólares, y Janet viene y dice, no lo hagan, esto, el dólar se va a ir para el otro lado, se va a ir para arriba, y el nivel de deuda a nivel corporativo, quizá a nivel de Estado, todavía está en un rango sano, que una deuda del 30% del PIB es sano, pero a nivel de empresas llegamos a los 200.000 millones de dólares de deuda, y para que la gente lo entienda de forma sencilla, es que si pongámonos en el sombrero de Polman, que se endeudó, no sé, con un dólar tasa cero, maravilloso, a un dólar de 500 pesos. Bueno, ahora lo tiene que pagar a un dólar de 820 o 850, y claramente la deuda casi que, y si llegamos a 1.000, se le duplicó la deuda. Entonces, en el balance se le va todo el carajo. Cuando uno se endeuda, apuesta contra la moneda en la que se está endeudando. Ese es el concepto básico. O sea, todo el mundo 2013-2014 apostó contra el rey dólar. Claro. Es una bien mala apuesta. O sea, apostaron contra el valor del dólar en el futuro. ¿Por qué? Porque las tasas de interés estaban en cero. ¿Qué va a pasar ahora? Que cuando tengan que rolear las deudas, el valor del dólar va a subir y las tasas de interés van a tener que pagar, en vez de 0%, que estaban pagando 1%, van a tener que pagar, no sé, 3, 4%. Es un desastre esa cuestión. El tema del dólar va a mandar a la Edad Media probablemente, y no solo en Chile, sino que hay que entender que Europa tiraron los bonos, o el Banco Central Europeo le metió con todo para mantener a la comunidad europea, y al final lo único que hicieron... Pero con eso destruyeron el mercado de sus bonos, con eso destruyeron para todo el efecto práctico el mercado de bonos a nivel de comercial en el fondo, porque el único que está comprando bonos hoy día es el Banco Central. Si el Banco Central Europeo decide, ¿sabes qué más? Hasta aquí llegamos con estas compras y lo tiramos a mercado, o sea, el 0% se transforma fácil en 5%, 6% de interés, claro. Y eso manda a la punta del cierre los presupuestos de los gobiernos, y los fondos de pensiones, y los programas sociales, etcétera, etcétera. Ese es el nivel actual de crisis en Europa, en el fondo. Ese es el nivel de crisis que generó el 0% de interés, o negativo en algunos casos. Oye, Gino, Adjaner, la gente está on fire preguntando un montón de cosas. De hecho, una pregunta de la comunidad dice, ¿es recomendable comprar dólares ahora? Es muy especulativo. A ver, finalmente, ¿para qué quieres comprar dólares? ¿Es una inversión? ¿Es un resguardo? ¿O quieres mantener el poder de compra de tu dinero? Porque si quieres mantener el poder de compra de tu dinero, los pesos probablemente no solamente lo van a mantener, van a subir el valor de compra de tu dinero. Independiente de que el dólar a lo mejor suba, pero las cosas que vas a poder comprar internamente en el país, las vas a poder comprar igual y más, tal vez. O sea, depende de tu target, en el fondo. Claro, de tus necesidades, tu objetivo. Claro, es bien especulativo eso. O sea, mi feeling es que depende del mundo, pero mi feeling es que va a bajar el dólar un poco y después se va a disparar en algún momento cuando empiece porque y esa es una señal súper interesante del Banco Central, pidiendo esa línea de dólares. Eso significa que prevé o proyecta que puede haber problemas de liquidez en dólares. Escasez de dólar. Escasez de dólares mundial. Y ya lo vivimos en septiembre. Eso te dispara el precio. Por eso está pensando en liquidez y inyectar en algún momento para regular eso. No, sí, ya inyectó. De hecho, recuerda cuando estábamos el dólar, que se nos olvida que el dólar estaba a 7.20 y nadie lo veía más arriba de 7.20, y que coincidió con el tema de la crisis social y el aumento del riesgo país. El dólar se fue de golpe a 8.30 y quedaron todos reventados.
800 se veía lejos, se veía lejos. Era imposible, nadie lo veía. Y ahí Janet dijo, ojo, que esto es como una catapulta que te tira de un lado para el otro. Entonces empiezan todos a apostar a favor del dólar, llegó a 8.30 y después se dio una vuelta para atrás a 7.50 y después de nuevo a 8.60 y ahora probablemente quizás baje a 7.80. Entonces el tema, claramente, que todos los que tratan de hacer una apuesta por especulación son comidos por esta catapulta, y por eso es que uno es muy bueno saber cuál es tu objetivo de inversión. ¿Quieres protegerte en caso de que, por ejemplo, si es que imagínate que tenías un campo y tenías una pequeña exportación, no sé, de vino, de fruta, de lo que sea, y quieres cubrir tus ingresos, ahí depende del objetivo que tú tengas, por el cual tú puedes venir y hacer una apuesta de tener, no sé, un 20% de tu patrimonio invertido en dólares o un 50%, eso depende mucho de cuál es tu objetivo de inversión. Sí. Pero finalmente en esta catapulta, también Janet dijo mucho tiempo atrás de que se puede llegar a dar un escenario de que si se le... Porque el Banco Central ya intervino, no hay que olvidarse, ya intervino, metió liquidez en dólares, lo logró controlar, que fue cuando el primer regreso a 7.50, pero después rápidamente se le fue a 8.60, y el tema es que si ya está armando sus líneas de liquidez con el FMI, probablemente en esta vuelta baje a 7.80, pero después se le pueda disparar sobre 1.000 pesos, y por qué no el pronóstico original de Aljaner que el dólar pueda llegar incluso a 1.500 pesos. El Banco Central tiene cierto poder sobre los eventos internos, obviamente. Cuando hay cosas internas que están sucediendo, el Banco Central puede intervenir, pero cuando son tendencias externas, el Banco Central básicamente no puede hacer nada, solamente contener en algún momento. Por eso el Banco Central no intervino nada en marzo, cuando el dólar se disparó, porque era básicamente una avalancha que venía de afuera, no puede hacer mucho. Aunque hay trucos sucios, Aljaner, porque... No, pues sí, por mesa, de repente nosotros, claro, tenemos que invertir algunos dólares, y las mesas funcionaban hasta las 2 de la tarde, y de repente empezaron a cerrarlas a las 2:30, y de repente días que podía dispararse el dólar, justo no se cerraban las mesas y no había transacción. Entonces, el dólar se quedó en 8.30, pero es porque se congelaron las transacciones. Y eso es raro a nivel de corredoras que te estén cerrando un mercado. Yo, por lo menos, esas cosas no me huelen muy bien. Claro, huele raro. Oye, porque ya vamos llegando a los 45 minutos y esta cuestión pasa volando, la gente pregunta, ojo, para que bajemos la información a lo concreto, ¿cómo se viene el mercado inmobiliario? De hecho, te dejo una pregunta y voy a ser tramposo, te voy a dejar otra pregunta. Esta cuestión de la pandemia, el bicho desgraciado que nos tiene a todos encerrados, está ocultando la crisis de deuda que teníamos en Europa y que venía a dejar las cosas. Recuerda, Gino, que nosotros veníamos anunciando la crisis desde julio, a propósito de leer, por supuesto, a Janet, pero quiero saber tu opinión, Janet. ¿Está ocultando esto, la crisis que ya se venía, el endeudamiento de estos estados de bienestar, de estos progres? Mi opinión, y es una opinión. Sí, está bien. A diferencia de datos objetivos que uno pueda entregar, esta es una opinión. Hay mucho de motivación probablemente a tener a la gente encerrada en vez de en las calles en una revolución porque se desplomaron sus pensiones. O sea, suena bastante lógico. La crisis de deuda se venía en ciernes y avisó septiembre avisó la crisis de liquidez del dólar. Eso es un aviso en el fondo de falta de liquidez y por lo tanto de pánico. Cuando hay pánico en los mercados por falta de liquidez, todos empiezan a liquidar todo. Para cubrir malas apuestas, liquidan activos que son de buena calidad en el fondo, para poder generar dinero o lucas, que en este caso eran dólares, para poder cubrir las malas apuestas apalancas que tenían. Por eso queda tan la crema en uno de estos pánicos. Y si vuelve a suceder eso, un pánico en el fondo donde se liquida todo, que está tan estresado el sistema, los bonos europeos pueden saltar a las nubes en el fondo, y eso te genera un descalabro en los presupuestos y ya no puedes pagar las cosas. Hoy día Noruega salió la noticia de que va a tener que liquidar, no me acuerdo cuántos billones de dólares, 25 billones de dólares, para cubrir el gap que le quedó en un mes de crisis.
o sea, liquidó 4 veces más de lo que había liquidado nunca de su fondo soberano para poder cubrir el gap de gobierno. Ese es el nivel que estamos hablando de cagazo. Entonces, lo que viene, y lamentablemente, ojalá sirva este blog para mover algunas palancas en el fondo para que se puedan activar cosas, pero hay que pensar que vamos a navegar por tiempos súper complicados. Oye, y el mercado inmobiliario, ¿cómo lo ves de aquí a 6 meses, 7 meses, que está preguntando mucho de la comunidad en este momento? Piensen que la gente piense qué cosas tú dejas de pagar cuando tienes incertidumbre sobre tus ingresos. ¿Qué es lo primero que dejas de pagar? Los bienes suntuarios. Exactamente. No, el arriendo propio no, pero el arriendo o el dividendo, por ejemplo, de las segundas viviendas, la casa en la playa, la casa en el lago, difícil de pagar, claro. Eso, de pagarla. Entonces, eso. Segunda vivienda liquidada. Están liquidadas, para mi gusto. O sea, eso es lo primero que vas a empezar a dejar de pagar. O sea, y no consumir nada y todo lo que sea, que la hamburguesa de 10 lucas, se acabó la hamburguesa de 10 lucas. No, olvida. Oye, el mercado automotriz cayó del Reino Unido, cayó a cifras de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, así de heavy. O sea, cuando tú me decís, oye, el mercado, las automotoras que tú tenés, Gino, conocimiento respecto a eso, cómo pega primero en Antofa y después queda la escoba en Chile. O sea, claro, vendieron los mismos autos, y tenés razón, Inglaterra vendió los mismos autos que post Segunda Guerra Mundial, es un desastre esa cuestión. O sea, y Alemania, el mercado principal de los autos alemanes es Inglaterra, o sea, Alemania se fue a la B. Entonces está... Lo que hay que explicar a la gente cómo conecta la crisis europea, porque cómo nos va a pegar. Eso. Recuerden la gente en octubre, antes de la crisis del 18 de octubre, nosotros dimos una sugerencia el 16 de octubre, bueno, Adjanes la dio el 15 de octubre, dijo, salgan del fondo salgan del fondo salgan del fondo lo dijo, pero así va en el blog. ¿Por qué? Porque decía, acá las tasas llegaron a 0%. Y cuando suben la tasa de los bonos, que la gente esto no lo entiende porque es difícil de explicar, pero los bonos funcionan a la inversa, es decir, cuando bajan las tasas de los bonos, sube el valor de los bonos en el mercado. Y por lo tanto, cuando llegaste a tasa UF más 0, los BCU del Banco Central a 20 años, y estaban en tasa 0,1, que era una tasa así ridícula, y sube esta tasa de 0,1 a 1,5, el fondo se desplomó un 11%. Ese es el nivel de embarrada. Ahora imagínense un escenario, ojalá que no ocurra, pero que empieza a quedar la embarrada en Europa y se van de tasa 0 a 5, como dijo ayer, o quizás 10%, porque para que refleje el riesgo real que tienen esos bonos. Si se va a 10%, imagínense lo que pasó en Chile, que el fondo perdió un 11% solo de 0 a 1,5. Se va a 10% y esta cuestión, no sé, el fondo puede perder la mitad de su ahorro y es un riesgo, pero enorme, y que está ahí incubado y que no tiene muchas salidas. Y el tema es que acá, si lo vemos a nivel macro mundial, acá hay dos grandes fuerzas que son... por un lado, los fondos de pensiones, que son los ahorros de todos los trabajadores, con sistema de reparto, con el sistema que sea dar lo mismo, son los ahorros que necesitan rentabilidad, y por otro lado están los gobiernos que se endeudaron a destajo los gobiernos europeos, Japón, de Estados Unidos. Siguen, y hoy día se endeudaron mucho más por el tema del Bitcoin. Claro, entonces el nivel de deuda es ya bestial, y el tema es que en ese mundo de ahorrantes, que son los fondos de pensiones, contra los que están endeudados, que son los gobiernos, alguien tiene que ceder, porque finalmente en las pensiones con tasa 0, ¿cómo pagáis pensiones? No puedes pagar pensiones si no hay rentabilidad. Y si es que no hay, y por lo tanto los fondos de pensiones están siendo masacrados a la gente, y por años se ha mantenido este tema de tasa 0, y por eso las pensiones son tan bajas hoy día. Si al final no es que no se haya juntado capital, un promedio pensionado en Chile tiene 50 millones de pesos, pero claro, si es que hubiese tenido la tasa de rentabilidad, no sé, un 12 anual, esa persona estaría con tranquilo 500 lucas mensuales de pensión, y en vez de eso está recibiendo 200 lucas, para llevarlo así como al ejemplo concreto, y que el sistema de AFP es malo. No, si
todos los sistemas del mundo están viéndose afectados por el tema de la rentabilidad. Holanda, que era supuestamente el número 1 por las tasas negativas, y como ellos siguen pagando pensiones como si tuvieran tasas positivas, se están endeudando como malos de la cabeza. Y eso les va a pegar, les va a estallar en algún momento. Entonces, y además el fondo holandés, si mal no recuerdo, tal vez no es el dato correcto, pero si mal no recuerdo, el fondo holandés bajó tanto en marzo, en la crisis. Sí, como 170.000 millones de dólares se fumaron. No me acuerdo, bajó mucho y tuvo que reajustar sus estimaciones para los jubilados, en el fondo, porque hay un cierto ratio de cobertura que se lo volaron por la borda, en el fondo, y tuvieron que reajustar, no sé si lo reajustaron, pero todos están echando mano del capital que tienen, cuando en realidad los fondos de pensiones están diseñados para echar mano de las tasas de interés o de los dividendos, del yield. Claro. Fondo. Y eso es lo que hace uno también, uno toma los ingresos, no toma el capital. Lo que están haciendo ahora todos los gobiernos del mundo que tienen capital, los que tienen, es sacando el capital en el fondo, están consumiéndose el capital. La vaca. La vaca gorda para la vaca flaca. En vez de la leche, en vez de sacarle leche. Exactamente. Oye, Alexis, en ese sentido, yo te he visto y que justamente has sido muy crítico con el hecho de retirar completamente los ahorros, que es un tema que nosotros quizás también hemos tocado. Y en ese sentido has dado con un punto súper bueno, que quizás lo más sensato sería flexibilizar una jubilación anticipada y que la gente pueda por lo menos retirar capital, sin la rentabilidad, y no tocar el capital, y por lo tanto mucha gente que está cesante con 50 años, con 55 años, que mejor se pensionen aunque sea con poco, pero que tengan un flujo a que se consuman el capital y de esa forma no sea tan sustentable. Sería una mejor política que estar retirando dinero como los peruanos que retiraron un 25%, el hecho de que se permita una jubilación anticipada un poco más flexible y que la gente pueda por lo menos sacar la rentabilidad. Ustedes le pegan más al tema de la evaluación económica de ese tema, del tema de la jubilación anticipada. Yo creo que estamos en terrenos tan críticos que en el fondo el diseño que hay que hacer es, todas las ideas que tengas para agregar ingresos a la gente en un periodo muy crítico, son válidas en la medida en que la ejecución no te provoque problemas. O sea, situaciones, la idea que estamos colocando en la mesa, ¿va a generar un desastre o va a generar problemas en el mercado de capitales, en las valorizaciones de los activos de cada uno de nosotros? Lo que hicieron en Perú, hasta donde leí, no tanto el tema, pero lo que leí fue que iban a liquidar directamente los fondos. Es una cagada de Puerto un buque. O sea, no pueden liquidar directamente los fondos, digamos, o las inversiones que tienen. Imagínate. Porque se terminan disparando los pies, porque de hecho Perú más encima tiene poca inversión en el extranjero. Entonces al final se están disparando en los activos locales. Leí que el Banco Central va a tener que intervenir comprando los activos. Ese es el nivel de cagazo. Imagínate aquí en Chile, no me acuerdo el nivel de fondos de pensiones, pero 170 billones de dólares. Imagínate una liquidación de 17 billones de dólares de activos chilenos. O por ahí. Ya la cagada. Se va a la mierda el mercado de capitales, dejáis la crema. Entonces, claro, al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. Completamente, y nos va a afectar a la cuota de todo. O sea, 17 billones de dólares liquidándose en un mercado completamente seco de liquidez, o muy poca liquidez de gente que le interese comprar. Finalmente, si quieres optar a un 10% del retiro, va a terminar siendo tal vez un 20%, o 30%, porque va a bajar tanto el mercado y a todos nos va a afectar. Entonces, apelar algo indirecto. Así es. Lo que pensé, yo no estoy de acuerdo con el retiro, pero me parece una idea válida, por lo tanto también hay que plantear a lo mejor alguna idea para poder hacerlo, y eso lo tendrán que plantear ustedes. Ya, un mecanismo indirecto para que no le pegue la valorización de los fondos. Un mecanismo indirecto sería a los PhD, los sanjatinos son secos para armar paquetes de bono y huevadas, en eso son muy capos. Entonces, pero el concepto es un tema indirecto en el que los fondos de pensiones sean la garantía para un bono corporativo. De la AFP, por ejemplo, que la AFP hicieran un empaquetado con los afiliados, con vencimiento con UF más 0% y con vencimiento en el cumpleaños 65 para que ahí paguen ese préstamo en cierto sentido. Claro. Empaqueten la AFP ese bono y que el Banco Central lo monetice. No los bancos, porque si tiramos los bancos comerciales vamos a pasar 20 años tratando de generar los créditos. No, el Banco Central que lo monetice, lo deja en su cartera como activo, es un activo extremadamente seguro, porque está respaldado completamente por los fondos. Por los fondos.
O sea, es 100% seguro y hasta puede generar ganancias porque ese lo colocáis en mercado y van a haber inversionistas que quieren seguridad y lo van a pedir. Entonces, ese método indirecto Es como apalancar los fondos de pensiones conceptualmente, una cosa así. es para apalancar los fondos de pensiones con dinero elástico. O sea, el Banco Central monetiza ese dinero, dejan los activos, este bono corporativo a nombre de los afiliados por la AFP, y a medida que se van venciendo los plazos, va sacando dinero del sistema. O sea, Claro, pero de además forma paulatina. en forma paulatina. Y además no viene nada inflacionaria la cuestión porque destruimos, no sé cuánto hemos destruido de valor de capital, 50 billones de dólares, 60, 70 billones de dólares en marzo, y todavía queda mucho de eso. Inyectarle 20 billones de dólares a liquidez, que la gente lo va a guardar igual, no te va ni pegar en la inflación. Nada, cero. Entonces, Oye, Gino, a Janet les tengo que comunicar que lamentablemente llegamos al final porque, mira, hay que dejar espacio y la gente que está diciendo, oye, tremendo invitado. Oye, ¿qué invitado? Este es el live de Janet y va a ir todos los martes a las 11 de la noche. Así que, oye, dejemos tema para la próxima semana. Vamos cerrando cortito. Tienen 2 minutos, amigos míos, para que ustedes me digan qué consejos les dan ahí cortito para lo que se viene a las personas. Con eso cerramos. Los 2 minutos se los doy a Janet, que dé el consejo duro a la gente, el consejo realista, porque es importante saber cómo enfrentar los próximos meses que pueden ser muy duros económicamente. Traten de rebajar lo que puedan las deudas y los gastos. Yo sé que eso es pésimo para la economía como consejo, pero estamos hablando a nivel individual. Traten de bajar los gastos traten de juntar liquidez y tenerla disponible si es que van a invertir, porque el dinero, nadie es profeta en esta cuestión, pero por la trayectoria que está teniendo el tema, el dinero se debería apreciar. Por lo tanto, cash is king. El dinero, el efectivo es rey. El dinero es el rey. Por lo tanto, mientras más efectivo puedas juntar y menos deudas tener, porque así como el efectivo es rey, la deuda te mata, porque la deuda se valoriza y más encima están en UF la mayoría. Entonces, tiene un doble efecto, en peso y en UF. A pesar de que si se valoriza el dinero, hay deflación, pero en el fondo te va a costar más pagar la deuda. Entonces, efectivo, no deuda, y cuidar el dinero y cuidar el trabajo si es que lo tienen. Vienen tiempos súper difíciles. Efectivo, no deuda. Creatividad también, en el sentido de que, por ejemplo, vi el caso de una amiga que tenía su segunda vivienda en el litoral central y se fue a vivir para allá y arrendó su departamento en Santiago. Entonces, claro, como la segunda vivienda jamás le iba a arrendar a nada, dijo, es que me voy a vivir para allá, voy a bajar mis gastos y a la vez voy a generar un ingreso con el departamento de Santiago. Entonces hay que tener creatividad y la única forma de enfrentar esta crisis es con creatividad. Si no, te agarra y te liquidan y podéis perder tu departamento, tu casa, toda la irrealidad que te dio la deuda, porque finalmente hay que entender de que todo este boom fue boom de deuda. Si al final el 75% de los ingresos de los chilenos se iba a pagar deuda, y eso era antes de la crisis social. De hecho, yo creo que la crisis social, y lo dice también a Janet, que fue por deuda, que no fue por otra cosa. La gente estaba endeudada ya hasta el tuétano y no le dio más y explotó. El bicho dio el golpe final ahora nomás. Sí. Oye, Gino, a Janet ya no más, llegamos a las 12 de la noche. A Janet, gracias por este espacio, te vamos a tener todos los martes. Gino, agradecerte por el tremendo compromiso. Recordemos, comunidad, son las 5 de la mañana ya y lo tenemos acá. Así que compromiso, aquí el hombre número 1. Gracias, Janet, tremendo, máquina, gurú, todos en la mañana tienen que partir con el blog de Janet. Con eso ustedes se informan y parten extraordinario el día. Así que, chiquillos, nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Recuerden, nosotros ponemos la información, ustedes la viralización. Gracias por la confianza. Que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chao.